El día anterior nos quedamos hablando de la estructura de las proteínas, ¿vale? Vaya, se acaba de ir. Un segundito, por favor. No sé por qué se me ha pasado. Bueno, nos quedamos hablando de las proteínas, de la estructura. No sé si recordáis que era algo muy importante, me imagino que sí, que os acordáis. Es muy importante porque la estructura de una proteína determina la función que va a realizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que conocer perfectamente cuáles son los distintos niveles estructurales, ¿vale? Que son los 4 niveles que estábamos estudiando. Habíamos visto el primer nivel de la estructura primaria. Hacía referencia, voy a proyectar los apuntes, ¿vale? Hacía referencia únicamente a la cadena de aminoácidos unidos por enlace peptídico, ¿vale? Hay que saber definir estructura primaria. Es muy obvio, muy sencillo, ¿vale? Así que no tenemos problemas para recordarlo. Entonces, repito, estructura primaria, secuencia de aminoácidos, ¿vale? Unidos por enlace peptídico, con sus dos extremos, ¿vale? Que eso es lo que veíamos en toda esta parte. Acordáis que lo estuvimos viendo ayer, ¿vale? Todo esto. Vale. ¿Vale? Todo esto de aquí no me debo pintar porque ahora, ¿vale? Todo esto que vimos, ¿vale? Secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico con dos extremos, ¿vale? Un terminal es un carboxilo terminal. Y es muy importante porque dependiendo del número de aminoácidos, de cómo se dispongan y el tipo de aminoácidos que haya, pues eso es lo que va a determinar los siguientes niveles estructurales, ¿vale? Va a determinar si va a aparecer alfa hélice, si va a aparecer alfa hélice y beta, si va a aparecer solo beta, ¿vale? Y luego un nivel más complejo posteriormente que sería la estructura terciaria que ahora vamos a ver, ¿vale? Respecto a la estructura secundaria, pues era el plegamiento de la estructura primaria en el espacio que se mantiene mediante puentes de hidrógeno, ¿vale? Y esa estructura secundaria podría dar lugar a dos conformaciones, ¿no? Según el tipo de aminoácidos, que podría ser la alfa hélice o la beta laminar, ¿eh? Pongo en el tema que lo que hablamos ayer. Respecto a la alfa hélice, hay que saber describirla, ¿vale? En la pizarrilla yo puse ayer el esquema que no hace otra cosa que estructurar lo que tenéis ahí escrito, ¿vale? Entonces, la alfa hélice es una hélice dextrógiro, ¿vale? Estructura helicoidal con una frecuencia de vuelta de 3,6 aminoácidos, en cada vuelta, que se mantiene por puente de hidrógeno entre un aminoácido y el cuarto que le sigue, ¿vale? Y los radicales están hacia el exterior. Y eso es lo que veíamos ayer, ahí, perdón. ¿De acuerdo? En esta estructura en la que se puede ver perfectamente eso. Respecto a beta laminar u hoja plegada beta, pues exactamente igual, ¿vale? Una disposición con forma de hoja plegada que se mantiene por puente de hidrógeno entre aminoácidos más alejados y las cadenas R pues se sitúan por encima, ¿vale? Y por debajo del plano del zigzag, ¿de acuerdo? Y que podría ser paralela y antiparalela, y ahí es donde nos quedamos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? ¿Qué significaba dextrógiro? ¿Nada? ¿Qué significaba dextrógiro? Sí, dextrógiro, que a derechas, que va en el sentido de la aguja del reloj. ¿Vale? Eso es lo que significa. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Vale. Pues ahora vamos a mirar el dibujillo este que voy a proyectar aquí. ¿Vale? ¿Veis este dibujo? ¿Vale? Que estoy señalando ahora mismo. ¿Vale? ¿Alguien me puede describir ese dibujo? ¿Qué es lo que observa en ese dibujo? Muchas proteínas, ¿no? No, es solo una. Así. Un polipéptido. Es una proteína. Pero estructuralmente, ¿qué observáis? La hélice.
observáis varios tramos con alfa hélice, ¿verdad? No sé, voy a señalar uno. Este tramo que está de color azul, que estoy señalando con una flecha verde, todo esto es un tramo de alfa hélice, ¿no? Sí. Sí. Veis otro que estoy rodeando ahora. En fin, hay varios tramos de alfa hélice, ¿de acuerdo? Pero observáis perfectamente que están plegadas sobre sí mismas, ¿verdad? Sí. Porque eso es un siguiente nivel de complejidad estructural, que sería la estructura terciaria. ¿De acuerdo? Que es la que vamos a estudiar ahora. Entonces, la estructura terciaria, ¿cómo lo definimos? Muy fácil. Pues como el plegamiento en el espacio de la estructura secundaria. ¿Vale? Es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Vale? ¿Qué es la estructura terciaria? Pues el plegamiento de la estructura secundaria adquiriendo ya la proteína finalmente su estructura, la estructura definitiva, y por lo tanto su función. ¿Vale? ¿Está claro lo que es la estructura terciaria? Especial énfasis a los enlaces que ofrecen para mantener esta estructura. Recordad que la estructura secundaria era los puentes de hidrógeno. En el caso de la estructura terciaria, son distintos tipos de enlaces, pero en este caso se establecen en las cadenas R, ¿de acuerdo? Los radicales de los aminoácidos. ¿Ok? Y aquí tenemos, que ahora vamos a ver, los distintos tipos de interacciones o enlaces que mantienen esa estructura terciaria, ¿vale? Con la cual la proteína hace su estructura definitiva y por tanto su función. Me voy a ir a los que conocemos, ¿vale? Y me dejo para el final el nuevo. No, puente de hidrógeno, está claro lo que es, ¿no? Pues se establecen puentes de hidrógeno, es una posibilidad. Fuerzas electrostáticas, se entiende lo que es una fuerza electrostática, ¿no? Atracciones entre cargas positivas y cargas negativas, ¿vale? Pues eso se puede en el interior de una proteína. Fuerzas de Van der Waals, también nos suenan, ¿de acuerdo? Esas también se establecen. Y por último, o por penúltimo lugar, interacciones hidrofóbicas. ¿Qué es una interacción hidrofóbica? Pues aminoácidos hidrófobos, ¿verdad? Claro, que tienden a huir del agua. ¿Vale? ¿Se entiende entonces esos enlaces, no? Y en la imagen que os voy a proyectar, aquí. Mirad, aquí tengo una interacción entre dos cadenas R, ¿verdad? Voy a separar en color verde para que veáis que un aminoácido está a un lado y otro aminoácido está en otro, ¿vale? Entonces tenemos a la derecha una R con una carga negativa en el oxígeno, ¿vale? Porque tiene un grupo carboxilo que se ha ionizado, ¿vale? Y a la izquierda una R que tiene un grupo amino ionizado. Positivo el amino y negativo el oxígeno. ¿Qué pasa con esas dos cargas? Que se atraen y tienden a pegarse en el punto. Por eso veis que se pliega la cadena de esta manera, como consecuencia de esa carga negativa. ¿Vale? Venid ahora a la derecha, donde estoy señalando con la flecha. ¿Qué interacción se establece ahí? Puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno. Pues otra interacción que provoca ese plegamiento y mantenimiento de esa estructura. ¿Vale? Y ahora nos vamos, voy a cambiarle el color, será mejor, en rojo, a la interacción hidrofóbica. Observáis una R y abajo otra. ¿Qué tienen de peculiar? Que son cadenas hidrocarbonadas, CH3, CH3. Ya sabéis que esas cadenas son apolares. ¿Qué pasa con apolar y apolar? Que se llevan bien, ¿verdad? ¿Tienen a huir de qué? Del agua. El agua que está rodeando toda la proteína. Por lo tanto,
todas esas fuerzas condicionan el plegamiento de la proteína, de la cadena polipeptídica. Chicos, ¿se entiende? Aquí tenéis un dibujo similar, pero con una leyenda. Por ejemplo, le llama N a las interacciones hidrofóbicas, ¿vale? Todo esto de aquí, todas estas R, interaccionan entre ellas huyendo del agua. ¿Ok? Mirad los puentes de hidrógeno. En este caso, los puentes de hidrógeno están conformando ahí un tramo de alfa hélice. ¿Vale? En fin, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿se entiende entonces? Voy a proyectar la pizarra y lo vamos escribiendo. ¿Vale? Entonces, a modo de esquema. Dejo de presentar. Vale, entonces, resumiendo, la estructura, ¿se ve bien? Terciaria. ¿Qué hay que saber? Pues hay que saber definirla, concepto. ¿Vale? Hemos dicho que es la estructura ya definitiva de la proteína, ¿vale? De la cadena polipeptídica, que consiste en el plegamiento de la estructura secundaria, con la cual se adquiere la estructura definitiva y por lo tanto adquiere su capacidad funcional, ¿vale? Adquiere la capacidad de realizar su función gracias a esa estructura, ¿vale? Y ojo a esto, enlaces que mantienen esta estructura, enlaces entre o en los que participan los grupos R, ¿vale? ¿Cuáles son esos enlaces? Dime, Darío. ¿Los puentes de disulfuro lo has explicado? Porque es que no me No, todavía no. No, todavía no. Vale. Ahora voy, sí. Lo estoy dejando para el final. ¿Qué interacciones entre grupo R son las que conocemos? Pues hemos hablado de los puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Ya no vamos a explicar de nuevo lo que es un puente de hidrógeno, ya sabéis lo que es. ¿De acuerdo? Que es la interacción entre un hidrógeno con carga parcial positiva y algún elemento que tenga carga parcial negativa, ¿vale? Interacciones hidrofóbicas. Ya sabéis que hay aminoácidos que tienen una R hidrófoba apolar y huye del agua e interaccionan las que son del mismo tipo, ¿vale? Atracciones, bueno, yo voy a poner interacciones electrostáticas. ¿Se entiende, no? Pues atracciones o repulsiones electrostáticas, ¿vale? O positivo y positivo se repelen, igual que negativo y negativo, y cuando son de distintos signos, pues se atraen. Y enlaces de Van der Waals, ¿vale? Que también se pueden dar entre cadenas laterales, cadenas R, ¿de acuerdo? Y por último, los puentes disulfuro, que lo comento muy rápido. Mirad, disulfuro, pues ya entendéis que hay azufre de por medio, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hay un aminoácido, que es el aminoácido cisteína, ¿vale? La cisteína tiene una peculiaridad en su grupo radical, en su R. Si queréis lo vemos, lo pongo en una chispa. Ir a la clasificación de los aminoácidos. Lo voy a proyectar. Vaya. Me he quedado pillado. Vosotros me oís, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Pero yo me he quedado en mi pantalla, me he quedado quieto, no puedo hacer nada. Uy, la pizarra. La pizarra, ya el segundo que se me cae. Ahí va. Vale. El problema es que ahora yo no puedo prestar apuntes, ¿vale? Vosotros me veis normal, porque a mí se me ha quedado pillado. Sí, nosotros estábamos bien, estábamos a moverse. Vale, pues entonces vamos a seguir, ¿de acuerdo? Ir a la clasificación de los aminoácidos, ¿vale? Y buscar la cisteína. ¿La tenéis? Sí. Vale. Decidme en la R qué es lo que veis. Fósforo. ¿No veis un grupo SH? Sí, sí. Azufre. ¿Vale?
azufre. Un grupo se llama sulfidrilo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre entre los grupos sulfidrilo? Que reaccionan, ¿vale? Se pierde una molécula de hidrógeno, ¿ok? Y los azufres quedan unidos entre sí. ¿Me entendéis? Y eso, chicos, es un puente disulfuro. ¿Entendéis? Es un puente disulfuro que es un enlace covalente entre dos átomos de azufre de dos aminoácidos cisteína diferentes. ¿Vale? ¿Ese enlace se puede Entonces, hacer tenemos solo 5 con un azufre? No, se establece entre dos grupos sulfidrilo. Entonces, dentro de todas las interacciones. Se le ha salido, ¿verdad? ¿no? Sí, se acaba de acá. Ahora mismo ha quedado pillado. Se le ha caído la conexión. Ahora sí se ha caído. Pobre Álvaro. Pues ya está. Ya estaría. Ya estaría, ¿no? Decirle algo por el grupo, no va a ser que esté dando clases solo. ¿Te imaginas? También es verdad. La hemos curado. Voy enseguida. Me dices tú. ¿Alguien sabe qué le ha pasado al final a Doña Belén? Ni idea. Ni idea, pero Sí, vamos a empezar. es muy Yo he raro. escuchado que está Para 2 embarazada. semanas José Luis y que luego viene un Sí, sustituto. está embarazada. Porque dicen que está Pero embarazada. miércoles, si queréis que no vayáis a la escuela porque a su hora, porque no va a dar. Embarazada. Madre mía. Pero si está embarazada, entonces faltaría más días, no solo 2 semanas, ¿no?
¿Quién ha dicho que no? Embarazada no. Que el miércoles José Luis no va. Coño. Pero es raro, así de improviso. Además, ella que nunca ha faltado en su vida. Yo la he tenido 2 años y no ha faltado ni un día. Yo 3 y cuando era, vamos, que era imposible que viniese. Sí, Pero pero eso si yo la no lo digo mujer por está eso. embarazada, Sería otro tiene que después. faltar. Sí, eso se entiende, pero si está embarazada yo creo que lo sabría y no habría avisado antes, ¿no? Pero que es que me habéis entendido mal. Que he dicho que José Luis no va. Pero en la otra clase Caño tampoco va, ¿no? Ellos tampoco van, ¿no? Pues madre mía. Se han ido Vale. Creo que se han puesto malas todas las profesoras de matemáticas juntas. Vale. Chicos, ya estoy de nuevo. Perdonad. Bueno, Álvaro. ¿Qué tal? Uf, qué desastre. Bueno, chicos, perdonadme, hijo, es que el móvil, el portátil este, yo no sé lo que me está pasando. No pasa nada. Vamos a seguir. ¿Cómo vais vosotros? Está hiervando el mundo ahí, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Seguimos entonces. Vuelvo a buscar los apuntes para proyectarlos. Venga. Bien, quiero que veáis justo debajo de donde hemos quedado con la estructura de las proteínas, ¿vale? Que hay un cuadrito en el que habla de 2 tipos de proteínas según su estructura terciaria, ¿vale? Quiero que una cosa importante, no es algo que haya que explicar dentro de la estructura terciaria. Es decir, si a mí me preguntan la estructura terciaria, pues tengo que explicar qué es y qué enlaces la mantienen, ¿vale? No hay que explicar esto que vamos a ver ahora. Simplemente, pues es algo que debéis de saber, ¿vale? Que es fácil, es muy, muy fácil, ¿vale? Mirad, según el grado de plegamiento, ¿vale? De la estructura secundaria, bueno, pues hay varias conformaciones, ¿vale? Que nos dan lugar a 2 tipos de proteínas. Por un lado, proteínas que se dice que son fibrilares o filamentosas. ¿Se entiende lo que es fibrilar o filamentosa? Son proteínas en las que la estructura secundaria se pliega poco, ¿vale? Por lo tanto, la proteína, la dibujo aquí, pues tiene una forma predominantemente lineal. ¿Me explico? Uy, ya se me dio para arriba, ¿vale? Mientras que hay proteínas, ahora lo dibujo en la pizarra, que tienen un mayor grado de plegamiento, ¿de acuerdo? Y dan lugar a conformaciones como más globosas, ¿vale? Con forma más o menos esférica, ¿de acuerdo? Lo voy a dibujar yo aquí. Fijaros, con un dibujo se entiende pero perfectamente. Fijaros. Mirad, esta proteína ¿observáis la estructura secundaria? Hay tramos con estructura secundaria, ¿no? Esto es alfa hélice, ¿verdad? Sí. Y esto de aquí sigue siendo alfa hélice. Ahora, tal y como yo la he representado, ¿diríais que la estructura terciaria es importante? ¿Se ha plegado mucho esta proteína sobre sí misma? No. No, ¿verdad? La estructura secundaria no se ha plegado demasiado. Bueno, pues este tipo de proteínas, en las que predomina un eje, ¿vale? Pues son las proteínas filamentosas o fibrilares, ¿vale? Que suelen tener funciones estructurales, ¿vale? Esto es un ejemplo que yo me acabo de inventar. Pero si yo, por ejemplo, dibujo esto, fijaros. ¿Qué observáis? Bueno, este me ha salido regular aquí. Un segundo. Decidme, ¿diríais que la estructura secundaria se ha plegado de una manera importante? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? La proteína tiene una forma más o menos esférica, ¿vale? Veis un tramo de alfa hélice, veis un tramo de beta laminar, ¿vale? Aquí, y veis otro tramo de alfa hélice pequeñito. Y luego zonas que son como codos, ¿no? Codos que sirven para
que le dan flexibilidad al polipéptido y le permiten, ¿vale? Le permiten que se pliegue. Bueno, pues este tipo de proteínas se llaman proteínas globulares, mientras que la que hemos visto antes serían proteínas fibrilares. Yo creo que es fácil, ¿no?, de entender. ¿Cuál de las dos creéis que son más solubles? Fibrilar. La fibrilar. ¿Por qué? No sé, Porque al tener menos enlaces necesita menos energía per se. Bueno, pues es al revés. Las proteínas fibrilares, como que están más deshilachadas, son muy largas, ¿vale? Son más insolubles, ¿vale? Mientras que las proteínas globulares están como más reuniditas, tienen mayor grado de solubilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las funciones de las proteínas fibrilares suelen ser funciones estructurales, como por ejemplo el colágeno, ¿vale?, resistentes, mientras que las proteínas globulares suelen ser funciones pues más dinámicas, ¿vale? Suelen estar dentro de la célula haciendo cosas, ¿ok? Dime. Arriba en la fibrilar, en esa que tú has dibujado, ¿Sí? ¿Sí? está primero compuesta por una alfa hélice y luego una beta laminar. Sí, claro, pero que predominan en el espacio. Sí. Normalmente es una, ¿no? Normalmente es alfa o es beta, ¿vale? O algún tipo de estructura, pero para nosotros entendernos, ¿vale?, es que esa estructura no se pliega, mantiene en un eje. Sí, una forma lineal, ¿no? Bueno, lineal vector. Exacto, sí, pero más o menos. Predomina un eje, ¿vale? Vale. Bien, chicos, ¿se entiende? Vale, pues una vez entendido eso, seguimos avanzando un poquito más. Bien, ahí tenéis el ejemplo, ¿no? Tenéis una proteína globular, ¿vale?, y una proteína fibrilar, en este caso el colágeno, ¿vale? ¿Os acordáis de la triple hélice del colágeno? Muy fácil. Bien, y para terminar, simplemente hablar de la estructura cuaternaria, ¿vale?, que la tienen solo algunas proteínas. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues que la proteína está formada por, varias subunidades. Por ejemplo, en este caso, la estoy señalando yo aquí, ¿vale? Esta proteína, que es de todos conocida, que es la hemoglobina, conocida por todos, ¿verdad?, pues tiene 4 subunidades, ¿vale? O sea que la proteína tiene estructura cuaternaria, no porque tenga 4, sino porque tiene, o sea, no porque tenga 4 subunidades, sino porque tiene varias subunidades, ¿vale? ¿Se entiende eso? ¿Y cómo sabemos, Sí. cómo podemos diferenciar una subunidad de una proteína otra. plegada? No tienes que preocuparte por eso. O sea, tú simplemente tienes que saber el concepto de estructura cuaternaria, ¿vale? Y es un tipo de estructura en el que la proteína está constituida por varias subunidades. Cada subunidad, pues ya tenéis el nombrecillo, se llama protómero, ¿vale? Y están unidos entre sí por enlaces débiles entre las cadenas R, porque este tipo de proteínas pues, se puede deshacer y formar, sobre todo cuando son enzimas, ¿vale? Pues esos enlaces débiles pues, pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, en fin, parecidas a las que hemos visto antes, ¿vale? Aquí ya no hace falta que profundicéis tanto en los enlaces, pero sí que os quedéis que son enlaces débiles, ¿vale? Entre cadenas R. Bien, entonces, estructura cuaternaria, muy fácil. Proteínas con varias subunidades. El año pasado vimos, a ver si me lo puedo dibujar medianamente aquí, unas proteínas que tenían esta forma. ¿Qué proteínas son estas? ¿Alguien se acuerda? En anatomía lo vimos. Eso es lo de defensa o algo así. Sí. ¿Y qué moléculas son estas? Anticuerpos. Muy bien, son anticuerpos o inmunoglobulinas. Lo tenéis aquí, ¿vale? Como un ejemplo, pues son también proteínas con estructura cuaternaria, porque tienen varias subunidades, ¿de acuerdo?
Nada, son simplemente ejemplos, ¿vale? Y nos vamos a comentar 3 propiedades de las proteínas. Muy fácil. Y además muy interesante. La desnaturalización. Mirad lo que estoy haciendo. Asterisco. Muy importante. Tanto en teoría como en imágenes y muchas preguntas de razonamiento. Muchas tienen que ver con la desnaturalización. ¿Vale? Así que aquí hay que tener todo muy clarito porque además muy fácil. De estas cosas que una vez que se entienden, pues casi no hay que estudiarlas, ¿vale? El año pasado lo estudiaríais. ¿Alguien me sabe decir qué es la desnaturalización? Si no recuerdo, ¿Nadie lo sabe? la desnaturalización era lo que se hacía, por ejemplo, en la proteína con el huevo. Cuando Efectivamente. Sí. Efectivamente, exactamente eso. Entonces, por ejemplo, en esta proteína que yo he representado, ¿vale? Aunque ahora la estoy viendo al revés, pero me da igual, ¿vale? Cuando la proteína se desnaturaliza, ¿vale? Primero, ¿qué causas o qué circunstancias hacen que la proteína se pueda desnaturalizar? La temperatura. Por ejemplo, la temperatura. Una temperatura elevada puede hacer que se desnaturalice. O también cambios de pH. Ahora lo escribiré bien, no os preocupéis si lo veis al revés. pH y temperatura pueden cambiar la conformación de esta proteína y hacer que sea esto. ¿Qué ha pasado? Decidme qué estructuras se han perdido para pasar de la molécula de abajo a la molécula de arriba. La secundaria. Enlaces. Claro. ¿Pero qué estructura hemos perdido? Hemos perdido los enlaces que mantienen la estructura terciaria, ¿no? Sí. ¿Y cuál más hemos perdido? Los de alfa hélice, ¿no? Efectivamente, hemos perdido también la estructura secundaria. Por lo tanto, ¿qué enlaces se mantienen en naturalizada? La primaria. La estructura primaria. Muy bien. Los enlaces peptídicos, ¿verdad? Son los que se mantienen de la estructura primaria. Por lo tanto, ya con eso sabéis definir lo que es la desnaturalización. Es la pérdida de la estructura terciaria y secundaria, ¿no? Y cuaternaria, si la tuviese, como consecuencia de ¿qué? De cambios de temperatura o pH. Exacto, aumento de temperatura o cambios de pH, tanto por acidez como por basicidad, ¿vale? Los extremos de pH. Y eso provoca la rotura de los enlaces que mantiene la estructura terciaria cuaternaria, si la tuviese, y secundaria, quedando únicamente la estructura primaria. ¿Qué le pasa a la función de la proteína? Se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque si no tiene una forma, no puede tener una forma. Muy bien, Darío. Si pierde la estructura, pues pierde su función. ¿Está claro? Bien, ahora vamos a leerlo. Aquí lo tenéis, el concepto, hay que saber definirlo. Dice, es la alteración de la estructura espacial de la proteína, disminuyendo o anulando la función de la misma. Aquí donde pone estructura espacial, si lo queréis complementar vosotros, y poner que se pierde en la estructura cuaternaria si la tuviese, la terciaria y la secundaria. ¿Vale? ¿Y cuáles son los motivos que puedan desnaturalizar una proteína? Pues ya lo hemos dicho. Variaciones de pH. Muy bien, cambios de pH y temperatura, ¿vale? Y yo ningún... Lo tenéis todo aquí explicado. Los efectos que produce la alteración de esta materia son la rotura de los enlaces que mantienen la estructura terciaria y secundaria y cuaternaria, si la tuviese, pero nunca se rompe el enlace peptídico. Por lo que la proteína mantiene su estructura primaria. ¿Está claro? Al perder la conformación, pues la proteína deja de ser funcional. Ya no puede realizar su función. ¿Vale? Pero si queda la estructura primaria, no puede... o sea, deja de tener función.
Claro, aunque tenga la estructura primaria, no puede desarrollar su función porque para poder desarrollar su función necesita una estructura, Vale, vale. que es lo que caracteriza a las proteínas. Tú una bicicleta, David, si la rueda la corta, digamos, la estiras, todos los hierros de la bicicleta los pones en fila. Tienen los componentes de la bici, pero no hace su función, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pues igual, pues aquí lo mismo. ¿Vale? Claro, entonces en el primer Álvaro. concepto que pone disminuir o anular la función de la misma, con disminuir, ¿a qué se refiere? Porque es que disminuir significa que la desnaturalización puede provocarla de manera más sutil, no tiene que ser tan drástica, que es lo que vamos a ver ahora. Vale. ¿Vale? Álvaro, las proteínas fibrilares que ya están, que son cadenas largas, también se desnaturalizan. Pero tienen estructura secundaria y si se desnaturalizan. Vale. Por ejemplo, el colágeno, ¿diría que es una molécula proteica fuerte o débil? Débil. No, es más Muy fuerte. fuerte. Es fuerte, forma los tendones. Un tendón es que el tendón de Aquiles, por ejemplo, es muy fuerte, ¿vale? Bueno, pues si tú hierves tendón de Aquiles y haces sopa con tendones, ¿vale? O simplemente con carne, ¿no? Porque en la carne también hay colágeno. Cuando la sopa está hervida y se enfría, ¿vale? O sea, ya tú la has hervido, has hecho la sopa y dejas que se enfríe. Tú la sopa no la ves como cuajada, una vez que se ha enfriado, está como hecha en flan. No sé si la habéis observado alguna vez. Sí. ¿Vale? Bueno, eso es debido a que el colágeno que había en la carne forma parte ahora del caldo. ¿Diríais que esa gelatina es dura? ¿Es resistente? No. Sí. Sí, ¿tú podrías hacer un tendón con la gelatina de la sopa? No, con eso ya no, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es que le haya quitado toda la función, pero algo está, ¿no? Bueno, ahí la vas a tener viendo un rato grande, ¿vale? Por ejemplo, la triple hélice del colágeno, que es un tipo de estructura secundaria especial que vimos el otro día, lo comentamos. ¿Vale? La triple hélice. Yo desnaturalizo el colágeno y hago la sopa. Lo que tengo en el caldo es lo de arriba. Tengo hilos sueltos, cadenas polipeptídicas sueltas, ¿me explico? Sí. Pero ya no es la triple hélice, por lo tanto, no son moléculas resistentes. Ha perdido su función, que es ser resistente. ¿Entiendes? Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, pues, en función de cómo me aleje de los valores en los cuales la proteína es activa, pues la desnaturalización puede ser reversible, el propio nombre no lo está diciendo, no hay ninguna duda ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir reversible? Pues que si cesa lo que está causando la desnaturalización, pues la proteína puede renaturalizarse, que es lo que tenéis aquí, en esta imagen. ¿Veis qué está pasando aquí? Pues que la proteína hacia la derecha se desnaturaliza, pero no la deshilacha totalmente. Y si ceso ese aumento de temperatura, por ejemplo, la proteína puede volver a su conformación inicial. Es la proteína, digamos, más estable. ¿Se entiende lo que es la renaturalización? Sí. Sí. Álvaro, Por ejemplo, tú puedes, dime. tú puedes desnaturalizar una proteína y que se quede desnaturalizada, pero por ejemplo le aplica otro proceso como ponerle un medio con menos pH y se puede Y que vuelva. ser otra vez reversible, exactamente. No. Una vez que la has desnaturalizado, digamos, totalmente, ya no puedes. Por ejemplo, un huevo frito. La clara del huevo frito, con el calor se ha puesto blanca y se ha puesto más, ha cambiado su conformación, se vuelve opaca y la textura es diferente, ¿verdad? Precipita, todo eso. En la clara del huevo frita puede volver, o cocida, puede volver a su situación original. No. No. Si yo la enfrío, no puede, no vuelve. ¿Vale? Renaturalizar, por el ejemplo típico de los moduladores de pelo, ¿no? Yo me voy a rizar, me voy a hacer unos rizos,
Pero cuando pasen unos días, pues poco a poco se me van yendo los rizos, ¿no? O me aliso el pelo con un secador y luego el pelo vuelve a su situación original porque las proteínas que conforman el pelo son de una manera en concreto, ¿vale? Bien. ¿Y qué sería irreversible? Pues lo que estamos viendo, ¿no? Lo del huevo que hemos dicho, ahí lo tenéis. ¿Vale? Cuando la proteína se ha sometido a valores muy extremos, ¿vale? En los cuales no es estable, por lo tanto se denaturaliza irreversiblemente. ¿Ok? Un ejemplo es de la clara de huevo, otro ejemplo es del yogur. ¿Os suena cómo se hace el yogur? Sí lo habéis hecho alguna vez, ¿no? No lo sabéis, ¿no? Bueno, pues el yogur sirve, concretamente la lactosa del yogur sirve de alimento a algunas bacterias, ¿no? Las bacterias hacen una fermentación y fabrican ácido láctico a partir de la lactosa, lo cual disminuye el pH. ¿Y qué le pasa a las proteínas de la leche con el pH? Pues que, exacto, se desnaturalizan y precipitan, lo que hace que sea más espesa la leche, que ya es yogur, ¿no? Ya es más espesota, ¿ok? Muy bien, pues... ¿Está claro eso? Sí. Chicos, ¿cómo va el huevo? ¿Tenéis clase ahora? No. ¿No? Ah, vale. Pues terminamos aquí con las propiedades. Esto es muy fácil. Y os mando unas cuantas actividades que vamos a corregir mañana, si puede ser. Vale. Mirad, me voy de la tercera directamente. Ahora iremos a la segunda. ¿Cómo afecta la solubilidad? Pues mirad, las proteínas globulares son solubles, ¿vale? Aunque las proteínas son moléculas muy grandes. La disolución es relativa y forman dispersiones coloidales, ¿de acuerdo? Que ya sabéis lo que son, que no me deja escribir aquí abajo. ¿Vale? Dispersiones coloidales. Y las fibrilares, por norma general, son insolubles, ¿vale? Por ejemplo, la uña, el pelo, son proteínas fibrilares, se llama beta-queratina, ¿vale? Muy bien, ya llega el pan. Darío, ¿quieres tú el pan? Sí, sí, sí. El panadero, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y última propiedad y terminamos ya. A ver, ¿qué es esto de la especificidad? Mirad, a ver, lo voy a explicar aquí. ¿Tenéis el apunte delante, verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es esto de la especificidad? Bueno, la especificidad hace referencia al hecho de que las distintas especies, por ejemplo nosotros y un cerdo, ¿vale? Tenemos proteínas que no son exactamente iguales, ¿vale? Bueno, el cómo de diferentes sean, ¿vale? Es un indicador del parentesco evolutivo que tenemos con esa especie. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, cuanto más parecidos evolutivamente, cuanto más parentesco evolutivo tengamos, más parecidas serán nuestras proteínas. Y me digo, bueno, es que, ¿cómo que es parecida? Es que, ya lo digo yo, es que son muy parecidas las proteínas, pero no exactamente iguales. Por ejemplo, la insulina, que es un polipéptido pequeñito, es una hormona, pues no es exactamente igual la insulina de un animal que la insulina humana. ¿Vale? Hay tramos de la proteína que son diferentes. Y serán más diferentes cuanto más lejos evolutivamente esté el animal. ¿Se entiende qué es eso de la especificidad? Sí. ¿Vale? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, Por eso se detectan cosas en los animales, ¿no? ¿cómo que se detectan cosas? Se testan, en plan, se prueban medicamentos. Ah, efectivamente. ¿Vale? De hecho, las vacunas, por ejemplo, primero se testan en animales y luego antes de hacerlo en personas, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis explicado en todo. Espérate, voy a quitar todo esto. Todo este tramito, el texto de este parrafillo,
explica eso, ¿vale? Proteínas homólogas, pues son proteínas que desempeñan la misma función. Por ejemplo, la hemoglobina del cerdo y la hemoglobina humana, ¿vale? Pues esa proteína es más parecida cuanto más parentesco evolutivo haya. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, un concepto, que es el de dominio estructural. Simplemente saber lo que es un dominio. ¿Vale? Esto simplemente hace referencia, es muy fácil, al hecho de que proteínas muy diversas, ¿vale? Tanto de la misma especie como de otras especies, que aunque sean estructuralmente diferentes, de manera global, pero tienen zonas que repiten. Por ejemplo, esto que yo represento, ¿vale? Esto que yo represento puede formar parte, a ver que lo haga igual, de esta proteína, ¿vale? Fijaros, ¿veis que es igual a lo que yo he representado? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí, ¿Vale? sí, sí. Mirad esa proteína. Y ahora yo hago el mismo tramo. Mirad, y otra proteína, que es totalmente diferente a la primera. Sin embargo, en ella encuentro, ¿os dais cuenta? Un tramo que es idéntico. ¿Se entiende? ¿Son dos proteínas diferentes? Sí, pero ambas tienen una región que se repite. Eso es un dominio estructural. ¿Vale? ¿Y por qué se repite? Porque estructuralmente son zonas muy eficaces, ¿vale? En lo que hacen, sea lo que sea, es un término un poco general, ¿vale? Y por eso se repiten, porque evolutivamente se han seleccionado como que hacen muy bien, entre comillas, lo que hacen, ¿vale? Por cómo están conformadas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que es dominio estructural? Sí. ¿Vale? Pues chicos, sin darnos cuenta, casi hemos acabado el tema, ¿vale? Entonces, vamos a bajar un poquito la marcha, ¿vale? Y para mañana, ¿cómo estáis de tareas? Estamos bien. Empezando a estudiar para la semana esa de examen. Ah, verdad que tenéis ahora 2 semanas. ¿Hay condumio o no hay condumio? Sí, hay condumio. Bueno, pues si os parece, os voy a mandar algunas actividades, que las tengo aquí escritas, que lo que quiero no es que estéis 2 o 3 horas ahí pegados, ¿no? Lo que quiero es que le echéis un vistacillo, ¿de acuerdo? Las miréis e intentéis hacerlas, que son estas de razonamiento, que es donde estoy viendo en los exámenes que hay mayor problema, las preguntas de razonamiento. 1, 2, 4, 5 y 9, ¿vale? 5 actividades. Y... venga, no, esas 5 está bien. Mañana, entonces, lo primero que vamos a hacer es corregir esas 5 actividades, que es muy interesante que vayáis practicando el razonamiento y que vayáis intentar resolverlas, ¿vale? Mañana tenemos clase a las 10:30. ¿Podría ser más tarde, os da igual, o tenéis ya la hora escogida? Podría ser más tarde. ¿Podría ser, por ejemplo, a las 11:30? Sí. Sí. Todas, ¿no? No hay ningún problema. De 11:30 a 12:30 así. Dime. No, que sí, que está bien. Vale. Yo mañana, Entonces, Álvaro, quedamos- tengo un examen de química. Si no puedo, te aviso. Pero si ¿Quién no, eres tú? claro, me- Ahora mismo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Que no te veo. Alicia. Ah, Alicia, pero verdad que lo tienes online, que me lo ha dicho María, ¿no? Sí, mañana. ¿Y a qué hora Pero lo bueno, tiene, si no puedo Alicia? conectarme, veo el vídeo. No, pero ¿a qué hora lo tiene? ¿A las 11:30? Es que no me ha concretado ahora porque no sabe cuándo puede hacérmelo. Vale.
¿Seguro? Bueno, yo lo voy a grabar, sí o sí. Que... Sí, sí, no te preocupes. Vale. Bueno, pues ya está. Entonces, quedamos a las 11:30. Chicos, mañana. Vale. Vale. Venga, de acuerdo. Bueno, pues ya está. Chicos, que paséis. Nos vemos. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Yo.